Ya. Cuando un tonto preguntó, bueno, ¿y qué es lo que hay en el Corán? En el Corán, respondió el Bektashi, existen 2 flores prensadas y una carta de mi amigo Abdullah. Si se dan cuenta, tanto el nombre de la película como toda la trama, siempre se presenta esta idea, ¿no? El señor Ibrahim menciona que él, como respuesta, ¿no? Él sabe lo que hay en su Corán, ¿no? E inclusive, si observan, cuando termina la película, el secreto de su Corán es precisamente 2 flores que están prensadas. Y además, cuando van a comprar el auto y tiene que alcanzar su licencia que no posee, lo que hace es, que luego se lo reconoce a Momo, es entregar una carta de su amigo Abdullah. Si se percatan, es exactamente esta historia, la pueden revisar en un libro de Idris Shah que se llama La sabiduría de los idiotas, es una recopilación de cuentos sufíes. Entonces, primero, mi querido Juanito, quisiera tu opinión sobre este particular. Yo creo que él no se refiere al Corán, se refiere a su Corán, es decir, a su experiencia de haber vivido el Corán. Hola. 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 Ok, gracias. Entonces, se me ocurre que él no habla sobre lo que dice un libro. Él habla sobre lo que dice su corazón, sobre su Corán. Es una vez que el libro ha sido incorporado, ha sido internalizado, ha sido comprendido, ha sido vivido, y por lo tanto él adquiere un carácter ilimitado, ¿no? Entonces esas son las flores del Corán, los frutos del Corán, los frutos del libro. Sabemos que el Islam es una de las religiones del libro, ¿no? El libro es el que enseña la sabiduría, ¿no? De los profetas. Entonces, él sabe lo que está en su Corán, él sabe lo que está en su corazón. Además, en francés es muy parecido la palabra Corán a le cœur, ¿no? El corazón. Quizás hay una referencia. Este cuento está dentro del libro de La sabiduría de los idiotas. Para que aparezca la sabiduría, tiene que desaparecer el idiota, es decir, el yo, aquel que se identifica con una identidad, con un límite, con una carencia. El individuo limitado
al final de la película, él se reúne con lo inmenso. Me da la impresión que en francés ha dicho lo inmenso, aunque el subtítulo decía la intensidad. Después lo he visto en español, también dice la inmensidad, pero es el mismo sentido. Lo interesante de lo inmenso es que da la impresión de expansión. La inmensidad pareciera que está cerrada, ya es algo. En cambio, lo inmenso es algo que se está desplegando, ¿no? Está en la vida, está en el corazón, ¿no? Y entonces es eso lo que él le lega, es su legado, ¿no? A Momo, que es como un diminutivo de Mohammed, que es el nombre del profeta. Son algunas ideas que se me han ocurrido. Muchísimas gracias, Juanito. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos, hay una distinción, ¿no? Hay varias distinciones en el sufismo sobre el Corán, ¿no? Podríamos hablar de un Corán escrito, que es el libro sagrado del Islam, ¿no? Y de un Corán que podrías llamar cósmico, ¿no? O sea, lo que pasa es que el universo mismo es concebido como un Corán que se manifiesta, ¿no? O si quieren, es un libro de signos cósmicos que revelan la creación divina. Y efectivamente, como dice Juanito, el señor Ibrahim se refiere a ese Corán cósmico, ¿no? O microcósmico, si quieren, que finalmente se hace uno con el hombre, ¿no? Además, en el sufismo, los sufíes perseguimos no la sharia. La sharia es, en árabe, al-sharia significa la vía o camino. Y digamos, son los aspectos formales del Islam, ¿no? La sharia tiene que ver con el Corán, el escrito, ¿no? Tiene que ver con la suna del profeta, lo que enseñó, digamos, la guía del profeta. Tiene que ver con criterios de los eruditos islámicos, los ulemas, y tiene que ver con interpretación e integración de todo esto. Esas son, digamos, lo que se llama sharia, pero ese es el aspecto formal. Los sufíes no buscamos la sharia, buscamos la hakika, al-hakika, que es al-haq, la verdad, que además es un nombre de Alá, de Dios. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay un momento en que el señor Ibrahim dice, si Dios quiere manifestártelo, no va a necesitar un libro, ¿no? Porque no se está refiriendo al Corán como libro físico, libro escrito, si todo se está refiriendo al Corán personal, al Corán cósmico, al Corán del corazón, porque efectivamente la noción de corazón en el sufismo no es sino una percepción de lo sagrado, ¿no? Algo que podría estar de repente converger con otros caminos sagrados como el budismo, ¿no? Podría ser cercano a la conciencia, ¿no? Entonces, esa es una. El otro aspecto, y aquí es parte de algo que a mí me fascina, por lo que me gusta el tema y escribir sobre él, también está el Mulá Nasruddin acá, ¿no? También está el Mulá Nasruddin. Hay un momento en el cual, justo cuando se produce esto de la presencia de artistas de cine en el barrio azul, ¿no? De Ibrahim y de Momo, hay una artista muy guapa que entra a la bodega del señor Ibrahim, ¿no? Y entonces ahí Momo pues le dice, ¿no? Conversan con Ibrahim y le dice, imagínate que voy en un bote con ella y mi esposa, refiriéndose a la actriz, ¿no? Y el bote se hunde, ¿qué haría? Apuesto que mi esposa sabe nadar. Y efectivamente esa es una historia del viejo Mulá Nasruddin. Idris Shah, en un libro, es uno de los que recopila mucho esto, Las hazañas del incomparable Mulá Nasruddin, nos cuenta la siguiente historia, ¿no? Dice, Nasruddin no estaba seguro sobre cuál de dos mujeres elegiría para casarse. Un día ambas lo arrinconaron y le preguntaron a quién quería más. Hagan la pregunta dentro de un contexto práctico y trataré de contestarla, les dijo el mulá. Si ambas cayéramos al río, ¿a cuál salvarías?, le preguntó la más grácil y bonita.
El mulá se volvió hacia la otra, que era robusta, rústica, pero adinerada. ¿Sabes nadar, querida? Si se dan cuenta, es exactamente la misma historia con un poco menos de palabras, ¿no? Entonces, efectivamente es eso, ¿no? Este Corán del que habla el señor Ibrahim no es el Corán escrito, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos que observo en la película y que me gustaría también, digamos, profundizar, ¿no? Por ejemplo, este tema de todo sucede en un barrio de prostitución, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, porque Momo está en permanente contacto con prostitutas, usa su dinero, sus ahorros, vende los libros, ¿no? Y llega incluso pues a ser un gran cliente, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, ¿no? En el caso del sufismo, a diferencia del Islam, digamos, formal, ¿no? Hay una preocupación por lo interno, por lo al-batín, por lo interno. Entonces, muchos grandes maestros sufíes, con palabras semejantes, pero diversas, lo que le pueden decir es que uno puede alcanzar el faná, lo que sería, digamos, la extinción del ego, ¿no? Hasta una cantina. Y a veces es más fácil en la cantina que en otro lado, que en la mezquita. ¿Y a qué se refiere? Lo que pasa es que los sufíes persiguen este faná, pero lo hacen desde la realidad. O sea, es un camino absolutamente humano, es un camino absolutamente desde la más pura realidad del ser humano, ¿no? No hay que subir a ninguna montaña, no hay que ir a ningún monasterio o mezquita. En realidad, el faná, el despertar, se busca y se alcanza a partir de esa vida diaria. Y por eso en la película vemos a estos personajes que se mueven en una vida absolutamente, llamémosle así, mundana, ¿no? Juanito, ¿qué piensas sobre el particular? No pienso nada. Es decir, simplemente hay que vivir, ¿no? Vivir con conciencia. Digamos, en las escrituras se encuentra una frase en todas que dice que para el santo todo es santo. Los fenómenos son una proyección de la propia mente. Si la mente se considera limitada, pequeña, contaminada, carente, reducida, pequeña, entonces todo lo que uno vive es limitado, es reducido. Pero si se mira desde una perspectiva amplia, sin límites, todo es sagrado. Comer es sagrado. Y tener relaciones es sagrado. Entonces no... Y de repente se ve en la película que las prostitutas son más amables con él que otras personas corrientes. Entonces de repente habría que recordar que ya nadie les llama prostitutas, hoy día se les llama trabajadoras sexuales. Entonces estas personas se ven obligadas por una serie de carencias de su vida a ejercer este oficio que, según dicen, es el más antiguo del mundo. Entonces ellas conocen el sufrimiento, han vivido el sufrimiento y entonces entregan su cuerpo a
a las personas para dar placer. Entonces, el placer, sea de una forma o de otra, no es contaminado. El placer es sagrado. El placer es una expansión. Es hermoso. Entonces, aquí no hay la limitación legalista, ¿no? Cuando Momo busca la definición de sufismo en un diccionario, dice, es el camino opuesto al legalismo, a las reglas, a las prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, en un bar, en un café, en un bar, Ibrahim toma alcohol. Entonces dice, ¿cómo? Los musulmanes no toman alcohol. Dice, es que yo soy sufi. El sufi es el místico, es el que vive la experiencia de Dios. Es decir, no es aquel que sigue un camino reducido por las leyes, por los preceptos, las limitaciones. Es alguien que es libre, como el viento. Es aquel que sonríe. Es aquel que fluye. Entonces, el alcohol, además, no se le ve ebrio. Si hay alguna ebriedad, es una ebriedad del ser, no es una ebriedad alcohólica, ¿no? Entonces, el alcohol es como un símbolo de la ruptura con esas limitaciones humanas dadas por el sistema, la caja, ¿no? La sociedad opresiva que es la que causa las guerras, es la que causa las divisiones entre religiones, las divisiones entre los seres humanos, las divisiones entre hombre y mujer. Entonces, cuando no hay esos límites, es porque el practicante espiritual se ha vaciado de un yo para dar espacio, dar lugar a Dios. Esto se encuentra exactamente igual en el cristianismo. Hay el fenómeno llamado la kenosis, que es el vaciamiento del yo para que Dios pueda llenar el espacio. Es decir, no nos limitemos con la palabra yo, sino quitamos lo limitado para darnos cuenta que todo es ilimitado. Efectivamente, ¿no? Y volviendo al punto de, por ejemplo, del tema de las trabajadoras sexuales. Hay un momento en que están conversando con Momo, ¿no? Y como en la charla se evidencia que el señor Ibrahim también acude a estas damas, pues, ¿no? Y entonces Momo como que le pregunta y él le dice, pero el cielo es para todos, ¿no? No solo para los adolescentes. Y luego también, que Juanito bien recordaba, hay una parte en la cual está tomando el vino, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo? No, yo soy sufí, ¿no? Ahí el vino también es un símbolo, ¿no? En el sufismo, el vino... en realidad, digamos que el tema del vino es digamos, el místico que está sumido en esa efervescencia semejante
a la que genera el alcohol, ¿no? Por precisamente su conexión con lo sagrado, ¿no? Entonces es como si estuviera borracho de Dios, ¿no? Esa es digamos, una cosa sencilla de plantear en relación al símbolo del vino. Pero también el vino mismo, o sea, el sufismo es un camino en el que las formas se extinguen. Hay una parte en la cual, por ejemplo, esto se evidencia en la película, cuando habla de los zapatos, ¿no? Entonces el señor Ibrahim le dice, si unos zapatos te dañan, ¿no? Te duelen, los cambias, ¿no? Ahí está hablando de muchas cosas, incluida la misma religión, ¿no? Y por ejemplo, un gran maestro sufí conocido en árabe como precisamente Al-Sheikh Al-Ekber, o sea, el maestro de maestros, en un libro que se llama El intérprete de los deseos, en castellano, Ibn al-Arabi, ¿no? Dice, capaz de acoger a cualquiera de entre las diversas formas, mi corazón se ha tornado. Es prado para gacelas y convento para el monje. Para los ídolos templo, Kaaba para el peregrino, es las tablas de la Torá y es el libro del Corán. La religión del amor sigo a donde se encamine su caravana, que amor es mi doctrina y mi fe. Me he permitido citar esto porque también está muy conectado a esto. Es el libro del Corán, ese es el verdadero Corán, ¿no? El verdadero Corán es el Corán del corazón, el Corán del amor, ¿no? Que se puede construir dentro de uno mismo, de la misma persona, ¿no? Ahora, luego otro aspecto que quisiera tocar, Juanito, es en la película se muestra una práctica sufí muy tradicional y antigua, ¿no? Que es esa relación entre el sheikh, el maestro, ¿no? Con el discípulo, ¿no? Con el murid, ¿no? Entonces, desde que empieza la película, Ibrahim se vuelve el sheikh, el maestro de Momo, ¿no? Y al final, si se percatan, es una especie de círculo, ¿no? Porque él le enseña todo lo que le tiene que enseñar y cierra su propio ciclo vital, dejando a Momo para que continúe el suyo. Y si se percatan, es en realidad como si Ibrahim hubiera encontrado a su propia versión joven, ¿no? Y luego él repite, porque Momo, al final de la película, es como Ibrahim. Ya él es un sufí, hecho y derecho, e incluso hay un detallito, ¿no? No sé si se han percatado de eso, Juanito. Y hay un momento cuando empieza la película y Momo no dice nada, está pensando que Ibrahim es un árabe, pero Ibrahim lee, percibe su esencia, su energía, y le responde sin que él diga nada, ¿no? Entonces le dice, no, yo no soy árabe. Y Momo se sorprende porque le cuenta a su papá, hay gente que puede leer el pensamiento, y el papá le dice, no digas tonterías. Y si se percatan al final de la película, cuando ya Momo es grande, y evidentemente ha seguido el camino sagrado del tasawuf, del sufismo, él hace lo mismo. El muchacho que también se roba pues la latita parece de atún, ¿no? Está pensando eso, y por eso sin que hable le dice, yo no soy árabe, ¿no? Entonces es un círculo, ¿no? Es un círculo, maestro y discípulo. ¿Qué piensas, Juanito? Justamente el maestro te hace conocer todas las vías hacia el espíritu y lo lleva vendado a varios templos. Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué vendado? Porque el aprendiz entra ciego, con los ojos cerrados, al templo, y cuando percibe la esencia, se le cae la venda de los ojos, ¿no? Y cada religión tiene su sabor, su aroma. Unos son el incienso, otras son las velas, y cuando van a la mezquita, dice, hay olor a pies. Bueno, dice, ¿y a ti no te huelen los pies? Yo me huelo
tú te vueles. No se refiere evidentemente a los pies. Lo que pasa que en Oriente en general es un símbolo de respeto quitarse los zapatos. Esos zapatos que él le había regalado, porque los otros estaban dañados, quizás le apretaban. Ahora hay que sacárselos, hay que sacarse el zapato que te aprieta, ¿no? Que te limita. Cuando uno llega a su casa cansado después de trabajar, es un placer quitarse los zapatos y ponerse las pantuflas, ¿no? Entonces, en todos los templos, por ejemplo, en el budismo, también nos sacamos el calzado para entrar, ¿no? Es como quitarse el sombrero. Lo que pasa es que es una convención social. Por ejemplo, los cristianos, cuando usan sombrero y entran al templo, a la iglesia, se quitan el sombrero por respeto a Dios. Los judíos, para recordar la presencia de Dios, usan la kipá, ¿no? Ese círculo que usan sobre la cabeza. Ahora, mucha gente usa la kipá y no tiene idea quizás de qué significa. O si tiene la idea, la olvidó. Entonces ya la usa como parte de su vestimenta. Entonces tiene una visión limitada del símbolo. Entonces no comprende el símbolo. Ahora, la enseñanza más interesante es la música. No solo la música popular occidental, que es muy buena en toda la película, sino cuando llegan a Oriente, a Turquía, hay la flauta. La flauta en turco se dice ney. Es una caña hueca que emite sonido. Este es un símbolo del absoluto, que es vacío de características y que sin embargo irradia sentimiento, emoción, amor, ¿no? Y esto se ve claramente en esta zona del creciente de oro, que es Anatolia, que es la zona donde vivió Rumi, el gran místico y poeta persa, pero que vivió en Turquía. Él instituye la orden de los derviches giradores o danzantes, que giran y no se marean. Si alguien hace eso, acaba mareado. Un practicante de esa dijo que ¿por qué se sostienen los que giran, los giradores? Porque están absortos en Dios. Si la persona deja de estar absorta en Dios, se cae. O sea, deja a Dios y está apegada a su persona, a su máscara, a su límite. Entonces, limitado, cae, presa del mareo, que es ese mareo es
el símbolo de la confusión del mundo. El mundo te marea, el poder te marea, el dinero te marea, el prestigio te marea. Esa es la ebriedad, ¿no? Esa es la ebriedad tóxica. Hay los hombres ebrios de Dios, hombres y mujeres ebrios de Dios. Son los que están intoxicados, es decir, completamente vacíos y entregados a la experiencia de Dios. No al estudio de Dios, ¿no? No es teología, es experiencia de Dios. Entonces, esa es la mística, ¿no? Y la sabiduría más grande se alcanza como cuando San Juan de la Cruz en el cristianismo y habla de su experiencia de Dios, dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Efectivamente, Juanito. Es más, primero la película para luego ir al SEMA, que es de lo que está hablando Juan. Es interesante porque cuando pasan primero por, digamos, los aspectos o las manifestaciones formales religiosas, y antes de eso le dice: oye, huele, y luego lo venda y entran, como bien explicabas, a la iglesia ortodoxa, a la iglesia cristiana y luego a la mezquita, ¿no? a la iglesia islámica. Está vendado, Momo está vendado, pero cuando entran a la Tariqa Sufí, Momo está con los ojos abiertos, porque va a experimentar la hakika. Y tan cierto es que cuando ve a los derviches, se le dicen Mevlevi, ¿no? Por Mevlana Rumi, ¿no? Por eso Mevlevi. Momo lo que dice al final es: mi cabeza está despejada, todo mi odio, ¿no? E incluso para mostrarle su humanidad, le dice su sheikh: tú también sientes odio, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, este momento es importante, ¿no? Esta práctica se conoce como sema, y sema es una palabra árabe que significa audición. No deja de ser interesante lo que mencionaba Juanito de la banda sonora, ¿no? Porque esta es una película donde hay mucha audición. Ahora, el sema o el giro de estos derviches giróvagos, efectivamente, como decía Juan, es una meditación. Lo que pasa es que en el sufismo existe un concepto que es primero el dhikr. El dhikr es el recuerdo de Dios, ¿no? Entonces el dhikr se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de manera sonora, ¿no? Se puede hacer de manera silenciosa. Y tengo para mí que el sema también es una especie de variante. Se puede hacer bailando, ¿no? Porque justo Ibrahim le dice: ahora te voy a hacer bailar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea ya dentro del tasawuf, de lo que es el sema, ¿no? Lo que pasa es que esta danza circular imita el movimiento que existe en la existencia, valga la cacofonía, el propio la existencia, tanto a nivel digamos, de la realidad propia del hombre, si quieren una especie de microcosmos, como también del macrocosmos. Entonces todo gira, todo es circular, y eso también apunta a la ilaha illallah, o sea, de la unicidad del ser, el principio de unidad. Todo es Dios, solo hay Dios, ¿no? Entonces, el derviche gira precisamente, ¿no?, sobre su centro, y ese centro es el corazón, ¿no? Entonces, incluso hay un simbolismo, ¿no?, porque uno gira hacia la izquierda, levanta la mano derecha, que simboliza, ¿no?, que estamos recibiendo el conocimiento sagrado, y la mano izquierda se pone hacia abajo, que es como transmitirlo a este plano, a la humanidad, ¿no?
Ahora, efectivamente es una meditación y en ese sentido lo que se busca es desvanecerse uno mismo. Eh, Quien efectivamente ha practicado SEMA, uno se da cuenta que, o sea, uno se percata de esta cosa maravillosa de que no te caes y puedes estar dando giros una hora, es porque efectivamente estás en estado meditativo. Estás en estado meditativo. Si no estuvieras en estado meditativo, eh, eh, colapsarías, caerías, ¿no? Y además sería bastante molesto. Entonces, además, si ven en la película, los derviches están vestidos y tienen un sombrerito. Ese sombrerito de fieltro lo que hace es imitar las lápidas de los cementerios turcos. Simboliza la muerte del nafs. El nafs en árabe, el ego. Porque eso es lo que persigue un sufí. Eliminar, eso es faná, pues. Es eliminar el nafs, eliminar el ego. Y cuando ya eres nada, realmente estás siendo todo. O estás, si quieres, conectado con el todo. Y eso me lleva a probablemente nuestro último punto, ¿no? Que es digamos, el colofón de la película. Cuando Ibrahim le dice, ¿no? No estoy muriendo, voy a reunirme con la inmensidad, ¿no? ¿Qué te dice eso, Juanito? No estoy muriendo, voy a reunirme con la inmensidad. Máxime que has hecho bien efectivamente la cita, hay mucha presencia de Rumi en esta película. Bueno, al haber muerto el odio, las pasiones, habrá que recordar que las pasiones, la palabra pasión no es activa, es pasiva, pasión, y significa padecimiento. Entonces, el vaciamiento de las pasiones es morir a una vida superficial y vivir en la esencia, ¿no? Entonces, no estoy muriendo, estoy viviendo la verdadera vida. Ahora, no hay que morir físicamente para lograr eso, porque no hay nada que lograr. Ya está logrado. El camino ya está recorrido, ya es completo. Pensar que no hemos llegado es la ignorancia total, ¿no? Pensar que hay un camino. La idea de camino es incluso una herejía, porque significa que no hemos llegado, que estamos caminando. Incluso hablar de Dios no tiene nada que ver con Dios, porque cuando hablamos de Dios es nuestra idea de Dios, nuestra pequeña idea de la inmensidad. ¿Cómo lo limitado puede imaginar lo ilimitado? Es un imposible, ¿no? Por eso no estoy muriendo, estoy vivo. Y entonces, ¿cuál es el problema con el odio? Somos humanos y el odio surge porque vivimos en una dualidad, ¿no? Deseo, apego y aversión. Cuando surge la aversión, ese no es el problema. El problema es qué haces con la aversión, qué haces con el odio. Si te dejas arrastrar, enganchar por el odio, estás muerto. Y sufres y haces sufrir.
si tú te percatas de que hay odio y sabes que tú no eres el odio, sino eso es algo que ha surgido, entonces eres libre del odio. Te has vaciado de odio. Estoy como el cielo, despejado, libre. Entonces, el odio es una tensión. Entonces solamente habría que relajar y dejar que las nubes del cielo se disipen para ver la inmensidad. Magnífico. Solo adendaría que esta referencia, voy a reunirme con la inmensidad, es profundamente sufí, ¿no? Evoca, por ejemplo, esta idea en el sufismo de la gota que se disuelve en el océano. Me evoca la idea, ya que hemos mencionado tanto a Jalaluddin Muhammad Rumi. Rumi decía pues que cuando venga la muerte, ese momento es la boda, es el momento de su boda, en la cual pues va a unirse a esa inmensidad, a eso que trasciende, ¿no? Bueno, pues nada, creo que hemos abordado ya los aspectos más importantes de la película. Les agradecemos por habernos acompañado. Inshallah puedan volver a encontrarnos todos en alguna otra, algún otro cineforo. Y bueno, para parafrasear al señor Ibrahim, ¿no? Espero que recuerden de esta pequeña reunión que efectivamente ahí cuando salgan, cuando estén permanentemente en sus vidas, recuerden que pueden encontrar belleza en todo lugar donde miren, ¿no? Eso es lo que dice mi Corán. Muchísimas gracias, Juanito. ¿Alguna palabra adicional? Rumi decía, de todos los caminos hacia Dios, he escogido el de la música y el de la danza. Esta vida es una danza. Muchísimas gracias.